Por lo tanto, le pedimos a Monago que reconsidere los mecanismos para poner en marcha el copago sanitario en nuestra región y le pedimos al presidente Monago, antes de que venga esa nueva oleada de recortes a nuestra comunidad autónoma, que reconsidere aquellas decisiones que están poniendo en quiebra las relaciones equitativas que había entre el mundo local y el mundo de las ciudades, el mundo urbano. Le pedimos que reconsidere el cierre de los puntos de atención continuada, porque como vamos hablando de tantas cosas y tantas decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos, no podemos olvidarnos que hay 15 pueblos en nuestra región que no tienen puntos de atención continuada desde el mes de junio. Le pedimos a Monago que lo reconsidere. Le pedimos a Monago que reconsidere, antes de que empiece en septiembre el curso escolar, el haber eliminado el transporte para la posobligatoria, para el bachillerato y para la FP en las zonas rurales, para que los chavales y las chavalas que quieren seguir estudiando más allá de la educación secundaria obligatoria y viven en sus pueblos tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto de chicos y chicas de nuestra región. Y le pedimos a Monago también, como ya hicimos hace 2 semanas, que establezca y diga cuál es su posición respecto a la eliminación de las mancomunidades, algo que va a ser tan dañino para una región como la nuestra, donde hay tantos servicios mancomunados para asegurar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos. Esto de la eliminación de las mancomunidades es lo último que va a afectar al mundo local, que es tan importante en una región como la nuestra, y los socialistas nos preguntamos qué será lo próximo de Monago o qué será lo próximo de Mariano Rajoy, que haga más difícil la vida a los ciudadanos de Extremadura.